Llegó la hora, el mensaje que todos estábamos esperando, no, una conclusión que tendrá que ser explicada. Vegapunk nos acaba de poner el mundo de cabeza revelándonos el final de su mensaje, pero ahora habrá que esperar para conocer lo otro que quiso decir. ¿Qué fue eso de no pretender saber qué es el bien o qué es el mal? La poca información que tiene sobre esa persona, ¿quién? Y el nombre del reino antiguo que hace más de 2 décadas hizo que asesinaran al profesor Clover. Todo se está saliendo de control y ahora más que nunca las cosas están pintando mal, no solo para los sombreros de paja y Vegapunk que parecen acorralados, sino que también el Gorosei acaban de caer en la trampa perfecta. Las burbujas misteriosas, la mente de un genio, el cerebro más grande del mundo. Esto es Punk Records. En la isla del futuro seguíamos escuchando el mensaje pregrabado del Dr. Vegapunk, quien decía que aunque le hubiera gustado tener más tiempo para que su café se enfriase lo suficiente, debía reconocer que la gente del mundo ya debía estar lista con sus pantallas para conocer la verdad. Y mientras veíamos a Marte justo enfrente del Denden Mushi transmisor, Shaka le avisaba a Vegapunk que faltaban solo 30 segundos para comenzar con la transmisión. Pitágoras confesaba que se encontraba un poco nervioso, pues iba a ser visto por todo el mundo, mientras Marte, con una calma en la voz, la calma de saberse vencedor, dejaba transcurrir esos 30 segundos sin preocupación, pero sí sorprendido por lo que tenía justo enfrente de él, filosofando sobre la vida y la muerte, diciéndole a la cosa que tenía frente a él que continuaba viviendo incluso después de la muerte, que si este era su verdadero yo, el Vegapunk original. Y en una página doble impactante, justo como todos habíamos analizado, veíamos el cerebro gigantesco del científico más grande del mundo, la cabeza de Vegapunk encapsulada en un tanque de burbujas, nada menos que el corazón de Punk Records. Marte volvía a filosofar diciendo que qué significaba la muerte si se podía separar el cerebro de esta manera, que si la conciencia de Vegapunk aún seguía viva almacenada en esta cápsula. Pero con toda la calma del mundo, Marte volvía a voltear hacia el suelo para ver el Denden Mushi transmisor de video que casualmente estaba justo enfrente del cerebro gigantesco, faltando menos de 30 segundos para comenzar con la transmisión. Estela le respondía a Pitágoras que de hecho sí, este videomensaje iba a alcanzar a todo el mundo, que estaba muy orgulloso de esta conexión, pero que transmitirlo iba a significar todo un obstáculo. Y ahora sí, prepárense, porque viajamos por el mundo entero para conectarlos a todos. Este universo de One Piece tan radiante, tan vivo, tan orgánico. Syrup Village, el hogar de Usopp en el East Blue, donde nos encontrábamos en la mansión de Kaya. Los ex piratas de Usopp le reclamaban a Kaya que de todos en la villa, ellos pensaban que ella sería la única que tendría un Denden Mushi de video. Merry les respondía que si acaso no sabían qué tan grandes eran esas cosas, que esos Denden Mushis eran mucho más grandes que cualquier mascota, y saliendo de la habitación cambiaba de tema para ir a servir el té, mientras los niños sentados en la mesa, todos alrededor del Denden Mushi de radio, atentos, escuchaban a Kaya explicarles que el Dr. Vegapunk era una leyenda en el mundo médico. Claro, pues el sueño de Kaya es convertirse en doctora. Piman sonriendo le respondía a Kaya que uy sí, que él sabía todo sobre ese señor, a lo que Ninjin se burlaba de él diciéndole que no fuera mentiroso, que no sabía ni un comino. Tamanegi les reclamaba a ambos pidiéndoles que se tomaran al Dr. Vegapunk más en serio. Mientras tanto, en las bases de la marina, los soldados seguían monitoreando la transmisión, incapaces de detenerla, anunciando que faltaba nada para que comenzase el mensaje. En los Cabos Gemelos, Twin Cape, veíamos a Crocus y a Laboon también escuchando la radioseñal. También en la isla de Baltimore, el lugar de origen de Vegapunk, ellos sí ya tenían lista la pantalla. Un niño orgulloso le preguntaba a un adulto que si de verdad Vegapunk había nacido en esta isla, a lo que el adulto le respondía que era verdad, que ese hombre era la joya, el orgullo de Baltimore. Otros preguntaban que si acaso no era Vegapunk el responsable de la pesadilla de Baltimore, la noche en que explotó el laboratorio. Ese niño es Keaton, con su perro androide Taorimo.
Kurikashi! Ow! 1, 2, 1, 2. Right, left, right, left. Ha! Super! Porque enseguida veíamos la cara del abuelo diciéndoles que el responsable no era Vegapunk, sino que había sido Franky, que había escuchado que Franky ahora se había convertido en un barco, revelándonos que él y Vegapunk se conocían personalmente, pues el anciano suspirando, el anciano hablaba como si le estuviese preguntando directamente a Vegapunk que cuántos años habían pasado ya. Torino Kingdom, en el South Blue, en donde Chopper estudió medicina durante el timeskip y en donde los nativos de la isla también rodeaban un Dendenmushi de radio, emocionados porque sabían que iba a ser una noticia del lugar en donde estaba su Tanuki-chan. Uno de los nativos, escéptico, medio enojado, les decía a los otros que Vegapunk bien podía ser el rey de la ciencia moderna, pero que sus conocimientos también habían sido utilizados para el mal, para crear armas. Y luego viajábamos incluso hasta Hachinosu, la isla pirata en el Nuevo Mundo, donde unos sujetos peleándose, apuntándose armas, cantando, bailando, también tenían ya lista la pantalla, amenazando a todos para que se callaran porque el viejo científico estaba a punto de hablar. El otro pirata le respondía que no le importaba. Metido en su riña de piratas, lo último que quería hacer era escuchar a un anciano senil. Y así viajábamos hasta muchos lugares del mundo, países donde la gente ya tenía todo listo para recibir el mensaje de Vegapunk, mientras que el doctor comenzaba con su mensaje diciendo: ¿Me escuchan? Probando, ¿me escuchan? Este es el doctor Vegapunk. Pero el pie de Marte finalmente aplastaba el Dendenmushi transmisor, destruyéndolo por completo, burlándose de Vegapunk por haber sido tan ingenuo de usar un Dendenmushi tan ordinario, un escondite nada especial. Victoria para el Gobi. ¿Qué? ¡Atención, mundo! La cara de Marte no tiene precio. Sin palabras, el imbécil del Gorosei se daba cuenta que había sido engañado, que este escondite tan ordinario era una trampa. Y transformándose en el pajarraco demoníaco gigante, volaba de Punk Records maldiciendo con todas sus fuerzas a Vegapunk, mientras que el mundo seguía escuchando y viendo el mensaje del doctor. ¡Hola, mundo! Shaka le recordaba que ya se había presentado cuando comenzaron con la transmisión hace 10 minutos, además de que era una llamada unilateral. Ya lo sé, Shaka, ya lo sé, muy bien, respondía Vegapunk. Entonces comencemos sin más preámbulos. El mundo estaba vuelto loco, saltando de felicidad, pues realmente la gente no sabe qué clase de mensaje va a ser este. No saben lo que realmente está pasando en Egghead. Una niña saliendo de su tienda de acampar en el bosque preguntaba que qué era todo este alboroto. La señora le respondía que no se preocupase, que era un hombre muy importante que estaba a punto de dar un anuncio muy importante, que volviera a dormirse. Pero de vuelta a Egghead y a Marte pajarraco volando, este se comunicaba telepáticamente con el resto del Gorosei. Ellos le preguntaban que qué demonios estaba pasando allá arriba, que el mensaje aún estaba transmitiéndose, que si acaso no lo había detenido. Marte se disculpaba, volviendo a maldecir a Vegapunk, diciéndoles que el científico había sido mucho más cuidadoso de lo que habían previsto. Obviamente que sí, idiotas. Pues ¿qué se estaban pensando? ¿En serio estos incompetentes del Gorosei sí que están brutos? El poder se desgasta, claro que sí, porque cuando tienes el poder por mucho tiempo te haces descuidado, empiezas a subestimar a la gente, se te sube el ego, y ahora haber subestimado a Vegapunk les va a salir demasiado caro. Marte les decía que actualmente era imposible detener la transmisión, y viendo la isla de Egghead, a los barcos de la marina rodeándola, todo en llamas, Marte les decía a sus colegas que también era imposible determinar cuánto sabía Vegapunk o cuánto tenía planeado revelar.
pero que más o menos podían darse una idea porque York les había dicho que Vegapunk cargaba la antorcha de la voluntad de los eruditos de Ohara. Las caras demoníacas del Gorosei en primer plano decían más que 1000 palabras, asustados, completamente aterrorizados, diciendo que simplemente no podían dejar que se repitiese lo de Clover, que si en realidad Vegapunk iba a terminar lo que Ohara comenzó, y aquí esto no lo dicen, pero acordémonos, nakamas, lo que Ohara comenzó, no, lo que Clover estaba a punto de decir y que no pudo terminar fue el nombre de ese reino, el nombre del reino antiguo, que cuando finalmente lo escuchemos se nos va a poner el mundo de cabeza. No, continuemos. Aturdidos de temor, estos demonios no podían sacarse de la cabeza esa mismísima escena, la muerte de Clover. ¡Maldición, Vegapunk!, continuaban los 5 demonios nerviosos, mientras veíamos el cadáver del Dr. Vegapunk siendo cargado por Sanji, quien de repente había escuchado un sonido a lo lejos, que era la voz de una pequeña niña llorando, que sin lugar a dudas era Bonnie, y que él iba a ir a rescatarla. Sanji, llegando ya a la costa noreste, se sorprendía de ver a ese demonio centauro esqueleto, mientras que Binosyuro amenazante le gritaba a Yuler y Bonnie que no iba a renunciar a su poder militar para entregárselo a ella, y preparando su katana estaba a punto de cortarla, mientras que Franky la hacía para un lado, tratándola de proteger, pero la voz de Sanji se escuchaba cada vez más cerca, diciéndole que se quitara de su camino, que si alguien iba a rescatar a Bonnie, iba a ser él, y dándole un patadón enorme en el hocico, Sanji no solo bloqueaba el espadazo de Binosyuro, sino que también casi hasta le volteaba la cabeza entera. Sanji entonces le decía a Binosyuro que no lo iba a tratar con cuidado solo porque se tratase de un anciano senil, que esta era una pelea de piratas. Pero Binosyuro, volviendo a su forma demonio completa, mordía a Sanji haciendo lo que soltara a Vegapunk. El cuerpo de Sanji lograba resistir. Bonnie lo veía gritando su nombre. Oimo y Kashi a la distancia también veían lo que estaba pasando, preguntándose también que qué cosa era ese demonio, y finalmente llegando hasta la escena, se abalanzaban contra Binosyuro sujetándolo del cuello, de las patas, por donde pudiesen, mientras que en el mundo comenzaba ahora sí escucharse el inicio del mensaje de Vegapunk, que él confesaba que en su vida había cometido 2 grandes pecados. Atlas volando lograba atrapar el cadáver de Vegapunk. Bonnie, enojadísima, se preparaba para el ataque con su futuro distorsionado. Los marines que veían desde lejos en el barco no lo podían creer. Bonnie estaba creciendo y creciendo hasta que la veíamos 2 o 3 veces más grandes que Oimo y que Kashi, saltando justo por encima de la cabeza de Binosyuro, a punto de pisotear al demonio. Dame un futuro distorsionado de gigante, decía Yuler y Bonnie. Binosyuro, amordazado, solo podía voltearla a ver, mientras que la voz de Vegapunk seguía resonando por todo el mundo, diciéndoles a todos que debido a estos pecados, él creía que pronto iba a ser ejecutado, por lo que este mensaje había sido programado para transmitirse en el segundo en que su corazón dejase de latir. Y viajando hasta el archipiélago de Shabodi, la gente, viendo la pantalla de transmisión, se agarraban la cabeza, no podían creer lo que estaban escuchando, preguntándose que si entonces este mensaje significaba que Vegapunk ya estaba muerto. Duval con su pandilla tampoco podían creer lo que estaban escuchando, pues en el periódico justo esa mañana habían leído que los sombreros de paja lo tenían secuestrado. En el castillo del Yerma Double Six, Caesar Clown pegaba el grito en el cielo, maldiciendo a Vegapunk, diciéndole bastardo, que no podía morirse así nada más, que justo había hecho una alianza con George para superarlo. Morgans de Big News Morgans tampoco podía dar crédito a lo que estaba viendo. Primero, que qué cosa era esa transmisión, que si acaso estaba planeando acabar con las noticias impresas, que si acaso estaba tratando de quitarle la credibilidad a su periódico. Pero la voz de Vegapunk seguía escuchándose por todo el mundo, diciéndole a la gente que, dejando a un lado sus pecados, quería dejarles una cosa muy clara, que rogaba que pudieran entenderlo, que por favor no llegaran a la conclusión de que aquellos que iban a matarlo
matarlo eran el mal, a pesar de lo que aparentasen ser. Que él no estaba aquí para discutir qué es el bien y qué es el mal. Mientras veíamos a Saturno, que estaba escalando, por fin llegar hacia donde estaba el grupo de Nami, que le gritaban que los dejara solos, viendo la cara demoníaca de Saturno, que claramente es malvada, pero que aún así Vegapunk continuaba justificándola, diciendo que después de todo él no tenía el valor moral para juzgar a quienes iban a matarlo. Pero aquí el doctor hacía una declaración que pudo haber pasado desapercibida para muchos. Escuchen, que además Vegapunk no conocía lo suficiente sobre él para juzgarlo. ¿Sobre él? ¿Él quién? Hablaremos más de esto en el análisis de este capítulo. Así Saturno, desesperado, les gritaba a los sombreros de paja Nami, Brook, Usopp, Chopper y Robin que se hicieran a un lado, que no tenía tiempo para andar perdiéndolo con insectos como ellos. Robin, quien estaba recostada herida en la camilla, de repente reconocía la voz de Saturno, pues claro, porque es la misma voz que escuchó durante su infancia, durante la llamada entre el Gorosei y el profesor Clover. Saturno inmediatamente reconocía a la Mugiwara, diciéndole que ella debía ser Nico Robin, la mujer a la que el inútil de Akainu dejó escapar de sus manos. Robin, sorprendida, se preguntaba que si en verdad este monstruo era uno de los 5 ancianos del Gorosei. Nami, volteando rápidamente hacia Robin, le preguntaba que de qué estaba hablando, y en un momento de lucidez, Nami lograba ver la garra inmensa de Saturno dirigiéndose directamente hacia Robin con toda la intención de matarla. Por eso Nami rápido reaccionaba, gritándole a todos que protegieran a Robin, y así en este panel impresionante veíamos a Brook con su espada del inframundo, a Usopp con su resortera gigante, a Nami con Zeus transformándose en un mazo con picos y a Chopper en su Guard Point, todos para desviar cada una de las garras de Saturno, diciéndole a Robin que ellos iban a protegerla sin importar lo que costase. Pero Saturno no podía pensar más que en deshacerse de estos estorbos, llamándolos de nuevo miserables insectos. Pero así volvíamos hacia donde estaba Marte volando por encima del laboratorio, mientras escuchábamos la voz de Stella diciendo que estaba seguro que lo que estaba a punto de decir iba a ser difícil de creer, incluso que algunos iban a pensar que se había vuelto loco, o más allá aún, pensar que se trataba de una estupidez. Marte, mientras tanto, no hallaba cómo solucionar este problema. Sintiendo la presencia de demasiados Dendenmushi, no podía identificar al que era el emisor del mensaje. York, dentro del laboratorio, se sacudía la cabeza obligándose a pensar, preocupada de que si no encontraba la respuesta de dónde estaba el Dendenmushi, no la iban a dejar convertirse en un dragón celestial, que después de todo, ella también era una Vegapunk, que dónde demonios habría podido esconder ese transmisor. Pero volviendo a Vegapunk, este continuaba diciendo que habiendo aclarado todo esto, él sentía que era su deber informarle al mundo sobre este asunto. Marte de inmediato se comunicaba telepáticamente con los otros ancianos, diciéndoles que tal vez deberían considerar la posibilidad de destruir la estación de poder del laboratorio para detener el mensaje. Los otros demonios le respondían lleno y claro que no, que eso estaba fuera de discusión, que si bien no les importaba perder a los barcos del gobierno y la vida de miles de marines, no se podían permitir destruir la única manera que tenían de volver a replicar el poder de la flama madre. Vegapunk cada vez se estaba acercando más por fin a dar su mensaje, diciéndole al mundo que iba a comenzar con decirles la conclusión de este, el final del mensaje. Y viendo un panel en alta mar a varios kilómetros alejados de la isla del futuro, Vegapunk finalmente revelaba algo impactante. Nuestro mundo quedará sumergido en el mar. ¿Qué? Los marines se quedaban boquiabiertos, las sirenas en el fondo del océano nadaban con los animales marítimos, y la voz del editor terminaba el capítulo replanteándonos no solo una confesión, sino una predicción impactante. Fin del capítulo 1113, titulado Empate. Todo con medida. Si te gustaron los coloreados de este capítulo, vayan a apoyar a los artistas en sus redes sociales. Un gracias es lo menos que podemos hacer para
con todos estos nakamas. Muchas gracias a los miembros del canal. Si quieres unirte a la Nordiflota para apoyar este contenido, bienvenido. Y si no, tu mera presencia, like y compartida son mi mismísimo tesoro.